Porque los hombres podían cerrar los ojos ante la grandeza, ante el horror, ante la belleza, y cerrar los oídos a las melodías o las palabras seductoras, pero no podían sustraerse al perfume, porque el perfume era hermano del aliento. Con él se introducía en los hombres y si estos querían vivir tenían que respirarlo, y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón, y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba a los hombres. El perfume de Patrick Süskind. Hoy hablaremos sobre el perfume de Patrick Süskind. Lo primero que dijo el editor después de leer este libro fue: tenemos un bestseller. Y no se equivocó. El perfume es un libro importantísimo de la literatura alemana y juntos vamos a descubrir el porqué. Así que siéntense, tómense su cafecito y hablemos de esta obra tan revolucionaria escrita en el año 1984. Con decirles que la primera tirada de libros fue de 50,000 ejemplares. Así de convencidos estaban del éxito de esta novela. Nada más a las 8 semanas de publicación del libro se habían vendido más de 115,000 ejemplares. Al año 2010, que es del prólogo que recopilé toda esta información ya que mi libro está viejito, ya llevaba bastantes añitos en mi rinconcito de lectura, se habían alcanzado más de 20 millones de copias vendidas, traduciéndolo a más de 45 idiomas. Y bueno, esta es mi edición. Como ya mencioné, está viejita. De hecho, aquí se puede ver el sellito de los 30 años de aniversario. Cuenta con únicamente 235 páginas y la historia está dividida en 4 partes. La portada de este libro, incluso antes, desde que saliera la primera edición, ya estaba decidido de que sería la pintura de Júpiter y Antíope, del pintor... Voy a ponerlo aquí en alguna parte escrito porque está en francés y qué vergüenza que se den cuenta de que no puedo pronunciar el francés. Actualmente esta pintura se encuentra, como no, en el Museo del Louvre en París. Del escritor realmente no hay mucho que contar. Estudió historia en la universidad pero no logró concluir sus estudios. Su segunda obra más importante fue El Contrabajo, que es una obra de teatro alemana que sigue siendo muy popular en esta época. Después de escribir El Perfume publica 5 libros, entre ellos La Paloma y La Historia del Señor Sommer, y con La Paloma inicia la decadencia del escritor, puesto que habían esperado el mismo éxito que con El Perfume y sacaron en la primera edición 100,000 ejemplares que no lograron ser vendidos. Si lo piensas, ha de ser bastante duro no poder superar la primera novela que escribes y que incluso el mundo te confirme una tras otra vez que siendo tan joven alcanzaste el clímax de tu potencial. Y bueno, de hecho esto pasa con muchísimos escritores y ahora le tocó a Patrick Süskind. La novela marca un antes y un después en el género de ficción histórica y también tiene bastantes elementos del realismo mágico. La historia está situada a mediados del siglo XVIII en Francia y de hecho tiene una introducción bastante interesante. Yo siento que desde los 2 primeros párrafos te atrapa la novela. Consideré leerlos ahorita para el video, pero ese no es el tema del video y yo solamente quiero fomentar un poco el interés hacia esta novela tan magnífica. Existen muchas novelas que escriben hasta el cansancio la belleza de los sentidos, como por ejemplo la visual, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la auditiva, que sería de Haruki Murakami, Tokyo Blues, Norwegian Wood. Sí, es una canción de los Beatles. Al tacto. Un momento de suspenso porque sé que están esperando este ejemplo. El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Y de esto solo de un ejemplo, pero existen cientos de novelas que atesoran mucho todos estos sentidos. Pero el olfato... ¿Pueden imaginar la dificultad de escribir una novela de ficción histórica en la que por supuesto el escritor no estuvo en esa época, en Francia, y describir con lujo de detalle los olores? El Perfume nos cuenta la historia de Jean-Baptiste Granville, que tampoco estoy muy segura de cómo se pronuncia. La verdad sí me vi la película para saber cómo pronunciar el nombre, pero seguramente tampoco me salió a pesar de haberla escuchado. No me juzguen.
La historia empieza a narrarse incluso desde el nacimiento de este personaje en la capital de Francia, París, un lugar que incluso en aquella época sufría de una sobrepoblación que generaba muchos olores fétidos. En el mercado más apestoso de París nace Jean-Baptiste Grenouille en un puesto de pescado crudo. Justo cuando su mamá lo da a luz, lo tira a una bolsa de basura de desechos de pescado, estando ella convencida de que no sobreviviría. Nos demuestra el personaje que desde recién nacido sería todo un sobreviviente, condenando a su madre a la horca desde la primera vez que él respira y decide empezar a llorar por haber intentado asesinar a su bebé, viéndose obviamente descubierta por todos los comensales que estaban en el mercado. Incluso iniciando el libro nos enteramos de un sinnúmero de aventuras de Grenouille, como que la nodriza no lo quería porque extrañamente no tenía olor, y esto es un hecho muy importante para la novela más adelante, como el sacerdote que lo tiene en brazos y se horroriza por sentirse juzgado por un simple bebé que lo olfateaba ansiosamente, incluso hasta cuando crece en uno de los internados más crueles de la época para luego ser vendido a un curtidor de pieles. No estoy spoileando mucho, todo esto pasa en las primeras 20 páginas del libro, y como ya pudieron ver, Grenouille es un personaje tanto interesante como escalofriante. Sobrevive a muchísimas enfermedades, muchísimas dificultades, y su único interés en el mundo durante absolutamente toda su vida son los olores. Nunca entabla una relación especial con ningún ser humano, con ningún ser viviente. Él se siente pleno y completo estando solo. Grenouille descubre que combinando olores se pueden crear perfumes, y obviamente mientras más conoces, más quieres saber de los temas que te interesan, y se obsesiona con tomar la esencia de las cosas, como el cristal, el metal. De hecho, en una parte del libro intenta destilar el olor de un perro. Por supuesto que por el proceso de destilación no se consigue. Y todo esto se vuelve incluso más intenso porque un día de repente se encuentra con el olor más exquisito que alguna vez había descubierto Grenouille, que provenía de una mujer pelirroja. Grenouille en su desesperación la asesina para poder aspirar libremente su fragancia. Así que él quería desesperadamente aprender a conservar ese olor que se le hacía tan perfecto. Una vez dominada su técnica, se propone crear el perfume con las vírgenes, asesinándolas para poder robar su olor. En toda esta historia principal se encuentra una narración fascinante de la psicología de este personaje, tan característico como Grenouille, que describe su alma como desierta, sin interés alguno más que el de los olores, un suspenso por el asesinato de las mujeres, y específicamente una pelirroja que respondía al nombre de Laurel, hija y adoración de un hombre adinerado, convencido del asesino en serie del que se desconoce el motivo aparte del asesinato de mujeres vírgenes. No podría terminar su colección sin asesinar a Laurel, y él estaba completamente en lo cierto. Me cuesta mucho asimilar de que Patrick Süskind no viviera en esta época porque la ambientación se me hace magnífica. Algo que también me gustaría señalar de este libro son los personajes que conviven con Grenouille y las historias que siguen después de que Grenouille se va, porque aparentemente todas las personas que conviven con él están condenadas a la desgracia, y son historias súper interesantes y extremadamente crueles. Süskind propuso en su libro que quien dominara los olores dominaría el corazón del hombre, y por supuesto aquí se le llega a atribuir el realismo mágico, dándole efectivamente el poder a Grenouille de dominar a los hombres, mas sin embargo su idea no estaba del todo incorrecta. Después de todo, no importa qué tan interesante o atractiva sea una persona, si su olor es muy desagradable, inmediatamente tú vas a sentir cierto rechazo hacia esa persona. Es una novela excelente, completa, interesantísima, te la devoras súper rápido. Por supuesto que Süskind no pudo recrear este nivel de perfección en sus siguientes obras, era prácticamente imposible para cualquier ser humano. No por nada este libro está dentro de la lista de libros indispensables. Está de más decir que la recomiendo mucho. Es una novela muy fuerte, sobre todo por los elementos de realismo mágico, incluso ignorando el asesinato en masa de las jóvenes vírgenes, que ya de por sí es pesado. Pero lo que llega a pasar incluso al final del libro
es todavía más fuerte, pero el hecho de que una novela sea dura no significa que sea mala. No creo que se pueda encontrar ni una sola crítica en el mundo del internet que hable verdaderamente mal de esta novela. Una cosa es que por personalidad y gustos propios no sea del agrado la historia, pero de ahí a decir que es una mala historia, que esté mal hecha, hay una gran diferencia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Suscríbanse y todo lo que saben que nosotros pedimos. Adiós.